todos estos sectores los que van a la protesta. ¿Por qué estos sectores no van a la protesta por cambiar un gobierno propiamente, que es otro tema? Van porque tienen derechos que no son resueltos y que todo el sistema jurídico no los está atendiendo. Está en nuestros estudios Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Gustavo, un gusto. Un gusto, Nicolás. Reencontrarnos después de tiempo. Así es. Hay, a raíz de las manifestaciones producidas el día de ayer, no una, sino varias controversias. La primera tal vez tiene que ver con el tema de las declaratorias de zonas intangibles por parte de una serie de municipios. Y estas afectan directamente la posibilidad de realizar concentraciones, manifestaciones o eventos públicos. ¿Es constitucional eso? Una pregunta de entrada bien compleja, ¿no? Que yo estimo de que en algún momento tendrá que ser definida, ¿no? Porque se entiende que los espacios públicos pueden ser utilizados cuando hay una protesta, una suerte de como concentración para ejercer el derecho de participación política. Y ciertamente hay un uso de las autoridades locales que finalmente han ejercido una permanente extensión de lo que se denomina zonas de intangibilidad y de alguna forma obstaculizando el libre ejercicio de un derecho que es fundamental en cualquier democracia y en cualquier parte del mundo. Y entonces esto va a tener, entiendo, de que en algún momento ser definido. Y si no es definido por el marco legal, tendrá que ser resuelto por alguna instancia jurisdiccional y eventualmente inclusive por el Tribunal Constitucional. Claro, porque, por ejemplo, lo que ha pasado el día de ayer es que formalmente, ¿no es cierto?, hay una decisión municipal declarando intangibilidad de una serie de zonas del centro de Lima y los manifestantes simplemente se han zurrado, ¿no es cierto?, en la disposición municipal y han marchado por donde les parecía conveniente, que además son las zonas tradicionales donde se realizan las manifestaciones, ¿no es cierto?, la Plaza San Martín, la Plaza 12 de Mayo, el frontis del Palacio de Justicia, ¿no?, la Avenida Bancay, el destino del Congreso como el lugar donde se toman las decisiones y la gente se para frente al Congreso a protestar, ¿no es cierto? O sea, es decir, esto es intangible, quiere decir que, ¿no? Bueno, yo creo que más bien, fíjate que el día de ayer se ha demostrado que sí es posible el control de cualquier exceso de una marcha o de una protesta, que es como debiera actuar en todo caso un régimen democrático. Más bien, en donde deben haber los enfoques es en cualquier tipo de criminalización o estigmatización de las personas que pueden utilizar estos mecanismos que son legítimos en cualquier parte del mundo. Y más bien eso demuestra que sí es posible combinar la autoridad con el derecho. Y no es necesario inclusive esta calificación sobreexcesiva de zonas en las cuales se le pueda limitar a los ciudadanos poder transitar libremente, ¿no? Entonces, esto pareciera de que necesita quizás un nivel de ponderación o un nuevo marco legal, o finalmente, como te digo, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, eventualmente. Y más bien ahí también es importante. Fíjate que hoy en día el Tribunal Constitucional tiene poca actividad en materia de proceso de incondicionalidad, y eso demuestra también que hay una baja intensidad en la producción de normativa, tanto del gobierno como del propio Poder Legislativo, porque debieran haber, en todo caso, mayores actuaciones legislativas que al margen de que puedan o no ser constitucionales, pues demuestren que hay una tarea permanente para poder contribuir o solucionar los problemas por los cuales la gente sale a protestar, que básicamente porque también hay una ausencia de protección o de solución de determinadas medidas. Yo no creo que todo sea político. Yo creo que tengo entendido que hay datos que los últimos meses demuestran que se han acrecentado los conflictos sociales a nivel nacional. Yo creo que hay problemas irresueltos. Acabas de decir, por ejemplo, el tema de los conflictos, la prevención en el sur, pero también hay problemas resueltos de carácter social. El bono de preparación de clase al personal docente que no se paga hace 30 años. El tema del FONAVI que hasta el día de hoy todavía no se resuelve. El tema de la provisión de los fondos, pese a que ya hay sentencias del Tribunal Constitucional en este caso. Pero sentencias que algunos han señalado, estuvo el señor Luzuriaga con nosotros diciendo que el tribunal acababa de resolver algo contradictorio, ¿no? Contradictorio con sus propias resoluciones. Esa es una postura, yo voté en contra, porque yo consideré que en ese caso, por ejemplo, debía pagarse el íntegro, pero el tribunal ha resuelto que se pague. El tribunal ha resuelto que se pague.
Entonces, todo eso son temas que, frente a la situación, frente, como te digo, a sectores que no son atendidos y no son criminalizados, el ejercicio del derecho, por ejemplo, a la protesta que nosotros no vemos, que se dan, por ejemplo, en las comunidades campesinas o nativas, cuando hay una titulación o una suerte de concesión de un territorio que ellos consideran suyo y al final terminan procesados por delito de usurpación y encarcelados. Entonces, todo eso genera una conflictividad que no hemos resuelto y que al final de cuentas son lo que tenemos nosotros como ahora todo el sector de los poderes públicos, de tener que atender y resolver. Tenemos que enfrentar esos problemas y te dar una respuesta, porque eso es lo que se llama algo que falta en el país y ciertamente, te escuchaba ayer y hoy, ciertamente es algo que lo tenemos pendiente desde los inicios de la República. Claro, pero has tocado, Gustavo, un tema que es bien delicado, que nos vamos a salir un poquito del tema que pretendía tratar esta entrevista, pero es decir, yo creo que en el Perú hay puedes hacer un listado de todos los asuntos que están pendientes y que tienen que ver con la necesidad de tener planes de largo plazo para poder resolver los problemas de los ciudadanos y aprovechar las oportunidades que tenemos. Pero, por ejemplo, un tema que tiene que ver con la minería. O sea, tenemos que atraer la inversión, por un lado, pero tenemos que resolver los conflictos sociales. Correcto. Y el problema es que ahora tú ya no solamente tienes el conflicto en sí mismo, motivado por si le pagaron un precio justo a los comuneros por su tierra o si están recibiendo los beneficios que ellos consideran que merecen, sino tienes en el medio muertos y tienes en el medio a los dirigentes procesados y algunos de ellos hasta encarcelados. Correcto. Entonces, has agregado, en vez de... y lo peor de todo, yo creo que el caso emblemático es La Bamba. En Las Bambas tienes en Cocachacra muertos y a los dirigentes presos. Entonces estás haciendo el proyecto. No estás haciendo el proyecto. No lo puedes hacer después de todo lo que ha pasado. Entonces yo pregunto, ¿no sería inteligente buscar una solución para resolver algo así? Yo sé que a alguna gente no le gusta la expresión, la descriminalización de este tipo de protestas. Por supuesto, yo creo que el Tribunal Constitucional ahí hace ya varios años dio un primer paso a reconocer la constitucionalidad del derecho de protesta y que extrañamente la Corte Suprema ha ido en sentido contrario al pronunciamiento del Tribunal Constitucional cuando ha dicho que la protesta es el ejercicio legítimo de un derecho que inclusive es un mega derecho porque es el que engloba todos los derechos que la población demanda o la ciudadanía demanda y que no pueden ser atendidos, como por ejemplo las compensaciones económicas que pueden haber por el uso de las tierras en las comunidades campesinas y nativas. El campesino, pues ¿qué más le queda que si no colocarse en la vía de acceso? ¿Le van a hacer caso con su pancarta parado en un cerro? No le va a hacer caso. Y la protesta lleva consigo una medida de fuerza. Entonces eso tiene que ser desatado a través del diálogo. Y si no hay diálogo, pues definitivamente tendrá que individualizarse la responsabilidad de personas que toman la violencia como un mecanismo para poder ejercer la protesta. Pero técnicamente lo que debe haber son más bien eso que extrañamente ha desaparecido en el Perú, pero que empezaron a surgir en los años 2000 y eran estos conciliadores que trataban a través del diálogo, a través de las mesas, tratar de conciliar y no de poner encima la violencia o la fuerza oficial del poder y trataban de desatender estos nudos. Hoy en día la situación, más bien durante los últimos 30 años, hay varios estudios que se han realizado, definitivamente pues hay una suerte de estigmatización de muchos dirigentes que están presos y que más bien esos son los problemas que tiene que resolver el gobierno, que tiene que resolver el Parlamento y que definitivamente tendrían que buscar mecanismos de tolerancia que permitan generar bases para un cambio. Que yo sí discrepo en que sean a futuro, porque no pueden ser a futuro cuando tenemos un PBI importante todavía a nivel nacional, donde hay un ingreso importante económico y que no se corresponde, ¿no?, con ese desequilibrio que hay entre los ingresos de la gente que tiene grandes ingresos económicos de los que tiene bajos. Y ahí es una tarea de todos y no nos excluimos, creo, no se puede excluir tampoco el Tribunal Constitucional. Y por ejemplo, para contarte y decirle a la opinión pública que hace unos días atrás hemos dictado un precedente vinculante, que por ejemplo son miles de trabajadores mineros que se meten al socavón, que se meten al Tajo y que contraen enfermedades, lógicamente por esa actividad, como por ejemplo la neumoconiosis, y que el sistema de tutela simplemente les deniega la pensión, porque no tienen una historia clínica, porque les falta un examen complementario, etcétera. Como si eso fuera responsabilidad del trabajador, del minero, cuando es responsabilidad del Estado, que no ha custodiado una historia clínica, o de la propia empresa,
que no ha garantizado su comisión o su seguro médico adecuadamente. Hemos dictado un precedente diciendo cómo se le puede pedir a una persona que ha trabajado 30 años en la quinta ciudad más contaminada del mundo, que es Loroya, cómo se le puede pedir cuando está pidiendo una pensión para sobrevivencia, se le tenga que pedir un examen realizado por un médico neumólogo cuando no existe Loroya encima. Entonces, eso es un absurdo y hacemos que esa gente camine por todo el sistema de justicia durante años cargando su drama, una enfermedad que va siendo degenerativa y que se desatiende por todo el sistema, que el gobierno no resuelve, que el Parlamento no resuelve, ni el sistema jurisdiccional no resuelve. Entonces hemos tenido que dictar un precedente vinculante diciendo que, oiga, el nexo causal es trabajar 30 años en la zona más contaminada del Perú y la quinta ciudad más contaminada del mundo. Entonces, ¿cómo? Eso no tiene ninguna lógica. Y también para los trabajadores mineros de otros sectores, también hemos señalado pues, que haya otros elementos que permitan hacer más real esa compensación. Y eso es lo que falta, porque un trabajador minero hoy en día se jubila con 800 a 1.200 soles y con una enfermedad concurrente que lo hace vivir en una situación dramática y que definitivamente son todos estos sectores los que van a la protesta. Porque estos sectores no van a la protesta por cambiar un gobierno propiamente, que es otro tema. Van porque tienen derechos que no son resueltos y que todo el sistema jurídico no los está atendiendo. Entonces creo que ese es un tema sustancial y esperemos pues, yo siempre invoco a mis colegas. Pero eso que es también tu mirada, asumamos por ejemplo, con respecto a lo que ocurrió el día de ayer. Yo creo que, como te digo, creo que hay también una insatisfacción, que creo que también quienes protestan que es un grupo importante y que no se puede dejar, no es una victoria de nosotros que estamos representantes de los poderes públicos, sino más bien es una expresión de reflexión que debe llevar a que nosotros también tengamos que asumir ese compromiso de poder desatar algunas tensiones que no son resueltos por los poderes públicos. Porque hay también ahí policías, hay trabajadores, hay enfermeras, hay docentes, hay muchos sectores que demandan sobre todo más equidad en la redistribución de los recursos económicos o un mejor trato de todo el sistema jurídico. Yo creo que esa es una tarea fundamental y más bien la lectura del gobierno, del Parlamento, debiera ser esa. Entender que hay necesidad de también hacer gestos democráticos, gestos políticos, ¿no? Que serían importantes para poder lograr ese asentamiento. ¿Como por ejemplo qué? ¿Como por ejemplo el adelanto de elecciones? No lo sé, ese tema ya sería una opinión directamente política de mi parte, pero hay muchos gestos porque el diálogo democrático, el tender puentes de conversación, el llegar a acuerdos, son sustanciales y son parte de un sistema político que debe dar lugar siempre a utilizar esos mecanismos antes que a reprimirlos o utilizar la violencia o el control, que termina siendo criminalizar a determinados sectores con los cuales porque uno además no el discurso disiente. que lamentablemente es la prolongación, o sea, Dina Boluarte ha terminado prolongando el discurso de Keiko Fujimori en la campaña. Si no votas por Keiko eres comunista, quieres mandar al país por el abismo de Venezuela, no tienes derecho a ponerte la camiseta nacional. Bueno, y al revés poco también, menos ¿no? que no eres peruano. Pero claro, al revés también, o sea, de la izquierda que eres fujimorista, etcétera. Claro, el ser solo fujimorista era condenarte. Exacto. ¿No es cierto? Estamos claros, pero lo que está pasando como ahora si es que si tú bolivarista, protestas contra Dina Boluarte, entonces eres terruco. Y ayer lo que se ha probado es que o no ha habido terrucos o los terrucos han estado totalmente neutralizados por gente que no quiere violencia. Correcto. Que quiere manifestar su descontento, pero no quiere que esto se haga con violencia o con vandalismo. Sí, yo creo que ayer ha sido una demostración, como te decía, de que lo que las autoridades pueden hacer utilizando las herramientas democráticas y también de la posibilidad de la población de poder expresarse libremente. Yo creo que ese es el juego de la democracia y es lo que tenemos que garantizar los poderes públicos. Y cualquier exceso, pues, definitivamente tiene que ser reconocido y visualizado. Ayer Fernando del Rincón, que pese a que es un periodista mexicano que vive y trabaja en los Estados Unidos en CNN, se ha convertido en una especie de protagonista de la política de todos nuestros países, ¿no? Y en algún momento fue considerado por un sector una especie de héroe por una entrevista salvaje que le hizo al profesor Pedro Castillo, donde prácticamente lo demolió, ¿no? Y esto fue aplaudido por algunos sectores. El problema es que ayer Fernando del Rincón, en una entrevista con el expresidente Martín Vizcarra, ha dicho que coincide con Vizcarra en su juicio sobre la situación política del Perú y cree que hay una dictadura congresal, es decir, que el Congreso de la República está tomándose atribuciones que no le corresponden al nivel de representatividad y de respaldo social que tiene. Bueno,
Esa es una opinión política del periodista Rincón, me parece. En todo caso, yo considero de que cualquier tipo de tensión que haya entre los poderes públicos pueden ser resueltos, primero por la vía del diálogo político, y si no, por el árbitro o el mediador que lo ha establecido la Constitución y que es el Tribunal Constitucional. Quizás lo que no le guste a determinado sector es que un Tribunal Constitucional más independiente como este resuelva las controversias con un claro apego a la Constitución. Y en algunos casos le haya dado la razón al Congreso y en otros no le ha dado y probablemente tampoco les vaya a dar eventualmente. Debe haber más de uno que votó por ti, que se está arrepintiendo ahora por te escucha hablar. Tenemos en unos próximos días vamos a resolver una controversia a través precisamente de que el Congreso realizó una comisión investigadora para investigar, para la cacofonía, el proceso político electoral de las elecciones generales que se dieron en las últimos comicios. El tribunal va a resolver y veremos cómo resuelve, porque ahí creo que se va a demostrar también lo importante que es tener poderes públicos autónomos. Yo no creo en realidad que haya dictadura de ningún lado. Yo creo que más bien hay vasos comunicantes rotos que debieran más bien claro, pero por ejemplo, resolverse. La discusión sobre la bicameralidad. Ha habido un referéndum donde la gente votó en contra y un Congreso de la República con 90% de aprobación pretende hacer una modificación constitucional que es sustancial. O sea, si tú me preguntas mi opinión personal, yo creo que en una democracia donde existan partidos políticos e institucionalidad, el sistema bicameral es lo mejor que podríamos tener. Pero eso como que no se corresponde a la realidad del Perú hoy. Hay que caminar un trecho, ¿no? Donde lo primero que hay que tener es partido. Pero pretender modificar la Constitución en algo tan importante como esto no es un exceso por parte del Congreso. Pero la bicameralidad, que por cierto yo he escrito en algunos de mis libros, no soy partidario absoluto de la bicameralidad, sino de la representatividad. Es un debate que tiene 30 años en el país y el Congreso lo viene debatiendo por 30 años. O sea, no lo empezó a debatir este Congreso. Entonces, técnicamente, en algún momento se tiene que dar una resolución al caso. Pero de repente no es el momento. Eso lo acreditarán los 87 votos que se mandan y que es prácticamente ha sido imposible lograr durante todo ese tiempo en doble legislatura. Hay un candado ahí, pero el debate es legítimo. Yo creo que más bien eso es lo que tiene que hacer un parlamento. Empezar a debatir lo que siento que no lo hace y que son los temas centrales, estructurales, que definitivamente están pendientes en la agenda del país. Y eso genera pues toda esta situación de grave afectación y distorsión. Quizá la bicameralidad podría dar una mayor garantía de estabilidad al momento de la selección de los altos dignatarios. ¿Quién sabe? Y puede ser una, claro, puede lo ser más probable es una que garantía llevado a referéndum la gente va a votar en claro, contra. pero es que la gente vota en contra ahora como va a votar en contra hace 50 años. Ahí se tiene que hacer docencia. Ahí tiene que haber una cierta de comunidad de ideas y de acuerdo y de concertación. Yo no creo que un parlamento lo pueda hacer solo. Tiene que convocar a los gremios o a los periodistas, por ejemplo, para poder sensibilizar un tema tan importante como Gustavo, lamento tener que terminar por el día de hoy, pero me ha dado gusto conversar contigo. Sé que alguna de las cosas que he dicho no le va a gustar a alguna gente que piensa de ti otra cosa, ¿no? Pero me ha dado gusto conversar gracias, contigo Nicolás. y espero que repitamos pronto. Muchas gracias. ¿No? Sobre otros temas que además porque nos ha quedado tela para cortar, como dice. Muchas gracias.